Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por estar en nuestro programa el día de hoy. Siempre agradeciéndoles que nos sintonicen, que se afilien, que se inscriban a nuestro canal en YouTube para que disfrute Café y Palabras, donde la política sí importa. Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental y ha sido fundamental en el desarrollo de la historia de nuestro país. Los índices de desarrollo, los índices exitosos que nuestro país logró durante muchas décadas, se debieron a esa inversión en educación. Primero primaria, secundaria y después universitaria, y después también vino la obligación de la preescolar. Bueno, nada mejor que estar con un profesional, con un máster en educación y además de eso, un investigador permanente de cómo se encuentra el sector. He invitado el día de hoy al director, al maestro, al máster, a Iván Mena Hidalgo. Iván, como siempre, un gusto tenerte acá y gracias por compartir tu conocimiento con nuestra audiencia. No, don Claudio, a vos las gracias por la invitación, ¿verdad? Siempre es agradable tener la oportunidad de conversar de un tema que siempre estará ahí, que siempre estará presente, que es un tema que fundamenta las democracias y hoy por hoy creo que es hasta urgente establecer mecanismos y momentos de análisis y de ahí mi enorme agradecimiento por la oportunidad de que podamos intercambiar algunas ideas. Excelente. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con Iván Mena Hidalgo aquí en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfruta de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y de inmediato vamos al tema, la educación. Iván, vos sos director de escuela, has sido maestro y profesor por muchos años, estudioso profundo de la educación en nuestro país, de la historia y del presente de la educación. Si tuvieras que hacer un análisis concreto del estado de situación, que mucho lo hemos leído en los estudios del estado de la educación que año a año salen, pero ¿qué análisis haría el que todos los días no solamente investiga, lee, sino que está todos los días en el contacto permanente con sus estudiantes? Creo que estamos en una situación complicada, que vos lo decías bien,
siempre es bueno mirar atrás. eh, y si nos vamos a los ochentas, por ejemplo, que tuvimos una crisis importante y que esa crisis se reflejó definitivamente en el sistema educativo y que trascendió más años después, ¿verdad? De cómo en esos años preparamos a las gentes y ese resultado lo vivimos después en la parte macroeconómica, en la parte macrosocial. Hoy, 45 años después, eh, sin ser catastróficos, ¿verdad? Y sin ser eh, 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 muy negativo, creo que estamos en un momento crucial en donde la educación requiere de una atención especial, de una atención profunda, de una atención urgente, eh, con con un MEP prácticamente descoyuntado. eh, Se requiere mucha innovación, se requiere flexibilización, adaptabilidad, se requiere un marco orientador que nos pueda decir hacia dónde vamos. Mira, hoy en día, sin pecar de entrar en un tema ampliamente discutido, quizás tenemos que sentarnos y pensar cómo nos vemos y cómo estamos después de la pandemia. O sea, ¿qué ha pasado después de la pandemia? ¿Qué estamos haciendo para que no nos vuelva a afectar tanto como nos afectó? ¿Qué tan conectados estamos hoy en día? De cuán desconectados quedamos. Y acordate que los análisis que hemos hecho y que hemos discutido incluso vos y yo, nos reflejan que la pandemia vino a desnudar una problemática que existía. Pero hoy en día, muy probablemente eso se ha recrudecido y son temas y son datos que tienen que ser analizados. Eso nos lleva a un panorama bastante complejo, bastante complicado. Don Claudio, ya, y este hombre que usted tiene enfrente ya está viejillo. En mi vida, amigo, en mi vida yo he visto tantos cambios de ministros de educación en tan poco tiempo. O sea, hemos estrenado hasta 3 ministros en un solo año. Metele a esa lista la cantidad de viceministros y directores del nivel político. Entonces, mira, que quien no crea que eso afecta, va a tener que reflexionar. Entonces, si desde la cúpula tenés esta inestabilidad, eh, ya, amigo, ¿cómo pretendés que entonces la educación funcione mejor, funcione bien? Ahora, sin ser tan catastrófico, también vamos a ser claros. En Costa Rica, el que se educa la ve más fácil, ¿sí? Aún y con el sistema que tenemos, y vos Mm. lo decís, Sí, sí, allá sí, sí. atrás, hoy empezamos un montón de docentes, mañana se integrarán otros y el miércoles definitivamente vamos a entrarle duro a esto. Si no es por esa gente que navega sola, que son docentes, conserjes, guardas, la parte administrativa, que navega sola y todavía tiene esa estirpe, ay amigo, ahí sí que no sabríamos este país dónde estaría. Pero parto de esto y te doy la palabra. Mira, hombre, en Costa Rica el que se educa la ve mejor. Sí. Ahora, vamos al otro punto. El que se está educando debería de ser mejor educado. Pues sí, eso siempre va a estar ahí, ¿verdad? En la palestra. Ese ejército, desde los conserjes hasta los directores, ¿cuántas personas pueden haber en el MEP? Estamos hablando de más de 120.000 funcionarios. Ok. Ahora bien, cuando uno se plantea el problema de la educación costarricense, cuando uno sabe, desde Mauro Fernández y otros anteriores a él, de la preocupación que existía por un sistema educacional, que inclusive en la Constitución política habla de un sistema de educación que va desde preescolar hasta universitario, donde se habla claramente de la interdependencia que hay en cada uno de los niveles. A mí hay algo que me viene preocupando mucho, y te hago otra pregunta, antes de hacerte la pregunta que quiero hacerte de fondo. ¿Cuántos estudiantes hay en el sector público aproximadamente? Alrededor de 1,5 millones. Ok. La educación costarricense en el sector privado goza de mayores facilidades, ha crecido mucho. Eh,
Los idiomas son mejores, mucho mejores que en la educación pública. El acceso a la tecnología, a pesar de que está el fondo de Fonatel, todavía no se ha ejecutado de forma correcta. Siguen las zonas rurales muy afectadas. ¿Cómo es posible que no estemos generando, o te hago la pregunta al revés, estaremos generando desde la educación pública hoy en día una desigualdad con aquellos estudiantes del sector privado que inclusive, como lo decía un día de estos en un programa que me invitaron, terminan por su preparación cuando hacen los exámenes de admisión en las universidades públicas, aprovechando matricularse en las mejores carreras? Estaremos generando durante muchos años, con estos problemas que está padeciendo la educación, la desigualdad desde el propio Estado, en este caso el MEP. Yo te lo voy a poner así. La principal urgencia que tenemos que atender en términos de educación actualmente, don Claudio, es democratizarla. Cuando no tenés un sistema educativo que logre que la educación sea igual en todo lado, entonces sí tenés razón. Costa Rica padece de varias y diferentes costarriquitas, ¿verdad? Y ojo, hay diferentes Costa Ricas aquí en el propio GAM. Sí, yo te puedo dar datos de centros educativos cuyas posibilidades son totalmente diferentes a los vecinos que están a 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros. Entonces, cuando no logramos democratizar, cuando no el 100% de las escuelas tienen programa completo, entonces, ¿cómo vas a poder poner a competir a una persona que está estudiando en una unidocente allá en Santa María de Pitier contra una escuela acá en el centro de San José que sí recibe inglés, que sí recibe educación física, que sí recibe artes plásticas, Que que tiene tiene computadora. otras, que tiene computadora, que tiene acceso a internet? Entonces, sí, claro, el problema de no democratizar la educación, don Claudio, genera desigualdad, sí, claro, y eso es un acto violento que puede ser considerado como un perfecto abandono, que no es cosa fácil de resolver, estamos claros, pero que no se hayan hecho situaciones y condiciones, tareas, acciones idóneas, específicas, eficientes y eficaces para atenderlas, eso también es un hecho y eso también es cierto. Por eso te decía qué tan despandemizados estamos actualmente. O sea, qué tan diferentes estamos después de que salimos de la pandemia, 3, 4 años después, qué Pero tan no, diferentes estamos. no sería limitar a un tiempo corto a la pandemia, al 2020, eh, los problemas que venimos viviendo con la educación no es antes de esa fecha donde ya veníamos con muchos problemas. ¿Por qué tomar como parámetro la pandemia? Lo tomo como parámetro porque es, y lo vamos a ver de esta manera, la pandemia fue la oportunidad de darnos cuenta de un montón de cosas y de restregarnos en la cara, todos los que estamos inmersos en educación, que había muchas cosas que no estábamos haciendo bien, ¿verdad? Fue como la oportunidad de sentarse y ver realmente lo que estaba sucediendo, porque tuvimos tiempo para hacerlo, porque tuvimos tiempo para hacer análisis más profundos, pero claro que la situación actual de la educación es el resultado de la ineficiencia que hemos tenido desde hace muchísimos años atrás. Hoy en día, don Claudio, la desigualdad de esa que vos hablas no es más que la ineficacia en la repartición de los panes y los peces. Es que es un asunto de repartición, ¿verdad? Es la forma que repartís la tecnología, es la forma que repartís el acceso al conocimiento. Mira, hay lugares, y hay que ser claros, hay lugares en donde llevar el Internet no es que sea imposible, pero va a ser muy difícil. Hay situaciones climatológicas, hay situaciones geográficas, hay situaciones económicas, pero el conocimiento, don Claudio, el conocimiento viaja en libros. El conocimiento puede viajar en un cuaderno, el conocimiento puede viajar en un libro, el conocimiento puede viajar en una computadora que lleve toda la información ahí adentro. Pero hemos esperado a resolver el problema de Internet, que acabas de decir algo también de los fondos de Sonatel, ahí hay un montón de dinero ahí que no se ha sabido ejecutar porque no se han logrado poner de acuerdo en qué lo van a ejecutar y después cómo lo van a ejecutar. Y seguimos centrados en que la solución tiene que ser el Internet. En algunos lugares estamos pensando ya en viajar al 5G. Don Claudio, en este momento en el GAM hay centros educativos que el Internet lo pagan los directores. Este que tenés enfrente es un caso específico. O sea, hay muchos centros educativos que no tienen Internet.
gratuito o por el Estado, y que si no buscan cómo resolverlo, no lo van a poder resolver, o sea, no van a tener internet. Entonces, vos te puedes imaginar un colegio técnico profesional que solo tenga 200 megas de internet, dando más internet yo a veces en el teléfono, que muchos centros educativos que tienen un chin, ¿verdad? Que tienen un poquito, y todos aquellos que definitivamente no tienen, hay que darles una solución, y hay soluciones diferentes con el tema de la conectividad que resolvería el problema y podríamos Sí. asegurarnos que los estudiantes tengan acceso al conocimiento. La última vez que supe yo de los fondos de Fonatel, que para los que nos están oyendo, es un canon que se les cobra a todas las empresas dedicadas a, en el campo de los servicios de Internet en nuestro país. Pagan un impuesto y la última vez que supe andaban 225 millones de dólares. Han pasado varios meses de ese monto, me imagino que hay más dinero y todavía no se ha implementado y seguimos padeciendo lo mismo. ¿Y cómo es posible que vos, como director de una escuela, se hace que tengas que pagar para que los estudiantes tengan Internet? Eso habla muy bien de vos, pero habla muy mal del sistema. Ahora bien, cuando hacemos este análisis, viene el problema. Vos decías antes que han habido demasiados eh, directores, Jerarcas. sí, de ministros en los años que han transcurrido los últimos años, con el agravante, me imagino, de que también muchos de esos traen también a su gente y también cambian cada vez que alguno llega. No solamente cambia la cabeza, sino que cambia mucho la estructura. Es problema solamente de estos directores de orquesta que llegan, del ministro, el viceministro y demás funcionarios que llegan en cada gobierno, o también hay problemas internos que están afectando en mucho los resultados en la educación costarricense. Mira, hay una regla física importante, ¿verdad? Sencilla, con la que nosotros jugábamos allá en el barrio, allá en Villa Colón, hace algunos años, hace un poquillo de años atrás. Así vos agarrás un mecatillo y amarrás una piedra. En el momento que vos tires tu mano hacia la izquierda, ¿para dónde coge la piedra? Coge para la derecha, es inevitable. En educación sucede lo mismo. Si tenés un sistema piramidal, ¿ok? Cuando el jerarca dice que vamos hacia la izquierda, la primera reacción probablemente y definitivamente va a ser hacia la derecha. Lo importante es el tiempo de reacción de que te vas a acomodar. Pero cuando esa mano se mueve para un lado y para el otro y para el otro y para dónde coges vos, y Sí, es donde yo te digo que los educadores, yo soy estudiante de educación, yo no, yo quisiera ser un día maestro, ¿verdad? Yo quisiera llegar a ese nivel, ¿verdad? Pero es cuando decimos que los educadores viajan solos. El problema no está tanto en la persona, el problema es en la continuidad que le dio un ministro al otro, en la planificación de este al otro. y es que A veces la política educacional debería mejorar en cada gobierno, aunque sean de partido diferente. Pero ni siquiera a veces, siendo del mismo partido, hemos visto una continuidad y un respeto a la política establecida en el campo de lo que se ha hecho bien en gobiernos anteriores. Entonces, es una política de Estado, no puede ser una política de cada gobernante de turno. es que, o sea, es que me quitaste las palabras de la boca. Aquí cambiamos de política educativa como cambiar de chancletas. Ujú. Ahora, si hacemos un análisis profundo, ¿cuál es la diferencia entre la política educativa del siglo XXI de don Eduardo Dorian, que fue la primera sistematizada, a la educar para una eh, eh, nueva ciudadanía, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, verdad? ¿Cuál es la diferencia de esta con la actual? Y lo que arrastra esto, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos una política educativa, tenemos una política de educación técnica profesional, y eso lleva en consecuencia a una política curricular, y eso lleva en consecuencia a una política evaluativa. En fin, mira, si te mostrara el organigrama de la problemática actual de la educación, que lo vengo trabajando desde hace tiempos, mira, es un organigrama impresionantemente más grande que el del Ministerio de Educación Pública, que es el más grande de todo Centroamérica. Entonces, mira, toda esta problemática es para hacer una similitud o una metáfora.
La educación de Costa Rica se rige y viaja en un barco demasiado pesado, como un Ujú. barco de esos enormes lleno de contenedores, en donde para hacer una acción tenés que mover un montón de contenedores. Entonces es un proceso que se puede tornar muy pesado y muy lento. Pero más allá es que cuando ya tenés claro qué es lo que vas a mover, tenés que ir a preguntarle al jefe de bitácora. Y el jefe de bitácora tiene que ir a pedirle permiso al jefe de bodega. El jefe de bodega le tiene que preguntar al supervisor. Este le va a ir a preguntar al de logística y distribución. Y este le va a ir a preguntar al capitán del barco que no tiene ni la menor idea de lo que hay en ese contenedor. Y eso es una realidad, ¿verdad? Entonces, pues claro que esto afecta el tema de los jerarcas, sobre todo cuando uno no le da seguimiento al otro. Coincido totalmente con vos. La educación está metida en una emergencia no declarada, y tiene que ser un asunto de política de Estado. No se debiera permitir esos cambios tan abruptos de un gobierno al otro que nos llevan precisamente en lo que estamos actualmente. Y pues claro, amigo, con todos estos cambios que se dan, muchos en un solo periodo gubernamental, pues claro que a lo interno tiene que haber conflictos. Y por eso, desdichadamente, don Claudio, y esto lo digo con pesar, vos ves que es común que el presidente de la República sale diciendo una cosa en compañía con su ministra. Bueno, ahora pues tenemos un ministro que es un buen muchacho, es un buen muchacho, Leo es un muchacho que lo voy a decir en popular, es un muchacho que la pulsea en educación. Pero en el tema, el presidente llega con la ministra, genera un discurso y 5 o 10 minutos después alguien interno del MEP desmintiendo. Eso no es correcto. No es correcto que una persona interna del MEP desmienta. No, no, eso no es. Lo que no es correcto es que no estemos en sintonía. Entonces significa que de lo que está hablando el jerarca no está permeado en el Ministerio de Educación Pública, no está permeado en todas sus oficinas, no está permeado en todos sus niveles, desde el nivel de jerarcas, nivel de viceministros, nivel político, y Pero después de ese nivel político, nos hablabas de 120.000 personas en todos los niveles, administrativos y profesores. correcto. Se ha perdido control sobre ese monstruo tan grande. No hay una organización institucional que permita tener cierto control. O sea, no hay ministro en nuestro país que llegue a dirigir una institución con esa cantidad de personal, 120.000 personas, y además de eso, una gran variedad de personas en todo el territorio nacional. No existe. eh, ¿Será problema de que quienes llegan no conocen? Yo siempre me he cuestionado mucho, y esto se lo he planteado a vos en varias ocasiones, de que se nombren rectores que no conocen la primaria y la secundaria y son por sus títulos de doctorados o por ser rectores de universidades en nuestro país, de repente son ministros de educación, pero no conocen, como lo conoce un maestro o un profesor, que hay maestros y profesores con doctorados dedicados a la primaria y secundaria que no les dan la oportunidad de ser ministros. ¿Será válido que venga alguien que tiene tiempo, como la exministra, de no estar en el país, de no conocer la problemática y de repente viene del extranjero a ser ministra, no conoce cómo funciona el ministerio, no se empapa de los problemas? ¿Será que hace falta alguien del propio riñón del ministerio que conozca toda la problemática, como por ejemplo el caso tuyo, para que tenga una correcta dirección en el Ministerio de Educación Pública? Mira, más allá de las personas que ya dije que tiene que ver, creo que el problema más profundo es llegar a una cartera asignada, ¿verdad? E incluso lo hemos discutido muchas veces en términos de política con P mayúscula, ¿verdad? Pues no puedes aspirar a gobernar, don Claudio, si ya no tenés el análisis. Pero sobre todo si no tenés el análisis, o además de tener el análisis, tenés que tener una propuesta para cada problema y tenerlos priorizados. Creo que el principal problema es ese, es llegar a una cartera sin tener claro a qué vas a llegar y cómo vas a resolver y qué vas a resolver. Tomando en cuenta una cosa, don Claudio, si vos entrás y vas a ser presidente de la República en el año 10, tenés 4 años para gobernar. ¿Ok? Pero no tenés 4 años para ejecutar. El primer año tenés que trabajar sobre lo hecho, ¿ok? Te quedan 3 años, pero esos 3 años te quedan 2 y medio, porque en el último semestre tenés que negociar el presupuesto ordinario del siguiente año en el que ya no vas a estar, te vas en abril. Entonces en realidad tenés 2 años y medio para ejecutar. Y esa es una relación
que políticamente tenemos que conocer. Ajá. Entonces, si no la conoces y si no tenés claro que es, se me alborotó el perro allá afuera, si no tenés claro que tenés muy poco tiempo para ejecutar, tenés que tener la conciencia de que hay que darle seguimiento a lo mucho, a lo poco que venga de afuera. Si no tenés esa conciencia, amigo, y venés a quitar por quitar y quitas una cosa y no está claro qué es lo que vas a poner en vez de esta, entonces lo que tenés ahorita es un rompecabezas totalmente desarmado, ¿verdad? Y eso, claro que va a calar a lo interno. Entonces es ahí donde vos ves el personal docente que dice que se siente perdido, que no comprende el tema de la política curricular y a veces los maltratamos con decirle, "Ah, no, pero es que eso se lo tuvieron que haber enseñado en la universidad". No, pero ¿en cuáles universidades? Si la mayoría de las universidades de Costa Rica nadie las regula, hombre. Iván, la actual ministra, o la ex ministra más bien, la señora Müller, había prometido para febrero o marzo, creo que era febrero, había pedido un tiempo que le extendieran el periodo para poder presentar el Plan Nacional en Educación. Ya sonaba tarde, ya sonaba prácticamente a 3 años de haber arrancado su gestión, presentar un plan para el último año, donde vos estás diciendo que para ejecutar hay 2 años y medio y que en el último año, 6 meses, eh, no puede ejecutar nada porque viene otro presupuesto. O sea, iba a presentar en febrero el plan y lo que le iban a quedar era alrededor de 6, 7 meses para poder hacer algo que no había hecho en 2 meses y resto. ¿Qué consecuencias hay? Porque renuncia a ella y no presentó el plan. O sea, renunció, ni siquiera tuvo la hidalguía la señora ministra, de presentar el plan, dejarlo formalmente ante las autoridades de gobierno y después retirarse, y retirarse si es el caso, renunciar. No, renuncia, y no sé si yo tengo mala información o si vos tenés una información más certera, si dejó ese informe, si dejó ese plan de educación y cómo gobernar, porque eso es lo que hace un ministro, no lo estoy inventando yo, está establecido en la Constitución, en la Ley General de Administración Pública, que la función de un ministro es gobernar, la de los viceministros es administrar. Bueno, ¿cómo hace un ministro para gobernar si no tiene hoja de ruta, si no tiene plan? ¿Cómo hizo en estos años la señora Müller sin plan para su gestión y cómo califica su gestión? Mira, creo que ha sido una gestión bastante complicada, ¿verdad? Y mira, don Claudio, vos lo dijiste también una vez, y yo lo he repetido, cuando vos asumís, asumís todo, punto. Como estaba, como estuvo, como estaba, como está y cómo va a estar. Nada de hablar problemas heredados. Básico. Es que yo no puedo venir a echarle la culpa a lo que venía. Y se supone que usted sabía lo que venía. Correcto. Y si usted sabía lo que venía, pues ya usted tiene que tener una idea muy específica, ojo, específica, ni macro ni general, una idea muy específica de cuáles son los principales problemas que vas a atender. Aquí lo que hay que hacer es tener la esperanza y pedirle a Dios de que el plan se lo hayan dejado al ministro actual, que entra en una situación complicadísima, porque como lo digo, don Claudio, no es un año lo que le queda para ejecutar. Y a la puerta tenemos, eh, te voy a dar el dato, son en Fonatel actualmente al cierre del año pasado 335 millones de dólares que están ahí todavía. Pero hay algo que me llama más la atención. El Banco Mundial acaba de aprobarle a Costa Rica un préstamo de 200 millones de dólares para reformar la educación. Ojo, eso significa una deuda por los próximos 33,5 años. Ujú. Hay que tener cuidado, don Claudio. Hay que tener Pero, cuidado. pero nos Y estamos la endeudando, pregunta nos es, estamos endeudando ¿para qué? ok, ahí está. La pregunta es, ¿en qué vamos a gastar esa plata? Y en Exactamente. este momento, amigo, lo que nos queda es pedirle mucho a Dios que ponga Es que mucha si no sabiduría. hay plan, si no hay eh, hoja de eh, eh, ruta, es mejor no asumir ese crédito, porque ¿para qué? eh, el problema es que igual de esta manera, ese plan, esa hoja de ruta, que no está del todo acéfalo el ministerio, ¿verdad? Bueno, cada vez que se ha presentado el presupuesto, pues ahí han habido líneas. Creo que la principal situación, la principal falencia ha sido la falta de comunicación. Hay que comunicarle al pueblo, don Claudio,
si vos ejecutás una acción y algo te genera roncha o algún sector se molesta y algún sector levanta la mano para criticar, para molestar, es porque no lo comunicaste o no lo comunicaste Sí, bien. pero vamos a ver, Iván, te replanteo la pregunta. ¿Cómo llegas a asumir la responsabilidad del ministerio más grande, no solamente en población laboral, sino en responsabilidad, porque no solamente tiene 120.000 funcionarios, sino que además de eso tiene 1,5 millones de estudiantes? ¿Cómo llegas a asumir y a gestionar en un ministerio que es una monstruosidad? Nos decías que no es más grande de Centroamérica. Si no tenés hoja de ruta, si no sabes para dónde vas, en algún momento ustedes, los maestros y los profesores, tuvieron claridad por parte del presidente de la República, Rodrigo Chávez, por parte de la ministra o de algún viceministro, de hacia dónde iba la educación. En el nivel macro, no. O sea, en este momento es que lo estás diciendo, amigo, y ojo, es una situación que se ha dado única en la historia de este país. Yo, por bondad de Jesús, estoy a pocos años de pensionarme, los 30 años de trabajar en el Ministerio de Educación Pública y por bondad de Jesús he visto otros sistemas de otros lugares fuera de estas fronteras. No recuerdo, don Claudio, una sola vez que hayamos arrancado un proceso este, de gobierno sin el ABC. O sea, vamos a llevar la educación hasta allá y la vamos a llevar por aquí. Eh, Nos metimos en el ambiente, y vos lo nombraste antes, de crear una nueva política educativa. ¿Cuál es la diferencia de esa con la primera de don Eduardo? ¿Son diferencias exclusivamente filosóficas o realmente la política educativa nos da una orientación macro y nos puede decir a nosotros, ese es el ciudadano que Costa Rica necesita? Porque el ciudadano se construye en las aulas Por que deben de supuesto, trabajar en por conjunto con la supuesto. familia. ¿Ok? Este, eh, bueno, si eso no está sucediendo actualmente y tenemos un 7% de desempleo, ojo el dato, tenemos un 7% de desempleo, pero la mayoría de esos empleados, de esos desempleados son jóvenes. Y hay otro dato que es espeluznante. Dentro de los que están, de los que aparecieron dentro del quintil empleable, más de un 54% están empleados en trabajos informales. ¿Cómo Sí. vas a poner a funcionar la caja a costa del pueblo? No, ¿Me hay entendés? 900.000 personas. Entonces, todo eso resume la problemática de la educación. Y si no has logrado atender el tema de la democratización de la educación, si no has logrado atender la parte programática, que esté en algún lugar escrito, ¿cómo vamos a lograr que la educación sea igual en la unidocente de allá, de Cajón, de Puriscal, a la que se da en la escuela del centro de San José, a la que se da en el centro de Puriscal, a la que se da en el centro de... Si no hemos logrado atender ese tipo de cosas y no hemos tenido acciones concretas, ya será porque uno ahora es de populacho, ¿verdad? Y uno, eh, pues quizás no tiene acceso a cierta información y quizás sí exista un plan para invertir estos 200 millones de pesos. A nivel micro, 100 millones de colones o de dólares. dólares. Más que dijiste colones. Ah, no, 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 me quedé demasiado corto, no son 200 Sí, millones de dólares. sí, claro. Ahora, concretamente la pregunta, Esos son en los dados centros, por qué banco? Fondo Monetario Fondo Internacional. Monetario Internacional. Ok. Concretamente, a nivel operativo, a nivel de peón educativo, sí, claro, todos los años recibís una impresionante cantidad de circulares, pero seguimos manteniendo el mismo problema que he venido discutiendo de hace varios años. Una circular no tiene secuencia ni coherencia con la subsiguiente y la subsiguiente muchas veces no deroga a la que está atrás. Entonces, claro que hay dudas permanentes y perpetuas, tanto en el sector operativo, en el sector técnico docente, en el sector docente, en el sector administrativo, ¿verdad? Y hoy por hoy, pues es muy sencillo, pues si no lo resolves, te abren un proceso, ¿verdad? Entonces vos tenés que ser jugadillo para ampararte en muchas leyes
para poder salir de un problema que no generaste vos. Entonces, creo que sí merecemos en este momento la oportunidad de tener una ruta clara. Yo creo que como ciudadanos, y ya no solo como empleados y como estudiantes de la educación, Costa Rica necesita y se merece que le digan en los próximos años vamos a formar y vamos a educar una persona que va a ser capaz de hacer esto, aquello y lo Claro. otro. Y ¿Cómo lo hicimos con las grandes reformas de hace 40, 50 te iba años? a preguntar sobre, sobre eso mismo, un tema específico. Si tuvieras que plantearte un punto de inflexión donde la educación empieza a caer, ¿en qué año, en qué momento lo ubicarías? Creo, don Claudio, que después de los 80 hubo reformas, hubo acciones muy importantes en educación, ya no solo a nivel constitucional, sino como sistema. Veníamos, pues no necesariamente en una bonanza educativa, epistemológicamente hablándolo, analizándolo, pero veníamos en un momento en donde se conversaba bien, se construía bien, había una claridad. En el momento en que en el ministerio se empieza a cambiar la política curricular y empezamos a hablar de competencias, ahí empezó a darse un desorden bastante importante. Entonces creo que efectivamente los últimos 8 años, los últimos 10 años, eh, creo que los últimos 8 años, 6 años han sido bastante complicados para Costa Rica en términos de educación. Eh, Desdichadamente lo que construyó el gobierno del PAC en el 14-18 no fue seguido por Carlos Alvarado. O sea, no hubo un seguimiento, que todos esperábamos que iba a haber un seguimiento y que iba a haber un mejoramiento porque estábamos hablando de una misma ideología política. Eh, pero mira, uno salió azul, no voy a utilizar otros colores, no sé, uno salió gris y el otro salió negro. Hombre, no hubo continuidad, no hubo seguimiento, y ahí ya hubo un desfase importante. Y después viene el siguiente gobierno, que tampoco le da seguimiento a esto, eh, intenta empezar de cero, pero como vos lo estás diciendo, intenta empezar de cero, pero sin tener claridad, ni de a dónde iba a empezar, ni a dónde iba a continuar. Entonces, desdichadamente tenemos en este momento 6 años de mucha falta de diálogo. Don Claudio, es que mira, no hay un tema que se publique, que socialice educación que no genere roncha, hombre. Y tuvimos años mozos que no sucedía esto. Y no es que éramos complacientes, y no es que todo estaba perfecto, es que estábamos conversando. Sí, Hace, había conversaciones en todos los niveles. hace un rato, tu conversación, nos decías que lo más sorprendente es que se cierren programas, se cierren proyectos y que no hay solución, nada más se cerró y no se dio alternativa. Y se me vino a la mente dos ejemplos, a lo mejor vos tenés más. Una fue la Fundación Omar Dengo, donde se suspendió y se criticó y se habló con mucha facilidad, por usar una palabra buena, de corrupción, de beneficiar a algunos, pero de ahí se cerró la Omar Dengo, la fundación, y no hay nada que esté en estos momentos asumiendo el rol que tenía en el tema de la educación en tecnología y la facilidad de equipo y demás. Eso es una. Y la otra es lo que pasó recientemente con las guías de sexualidad, que seguramente vos y yo vamos a estar de acuerdo en que hay algunas cosas que se estaban excediendo en el tema de la sexualidad, más allá de una educación como debe ser, y alejándose también a los padres de la responsabilidad que tienen con sus niños de la educación sexual. Por supuesto que hay otros parámetros que han demostrado que los embarazos en niñas y adolescentes han disminuido y algunos lo acreditan a esas guías sexuales. Otros creemos que esas guías sexuales de alguna manera tenía el actual gobierno un nivel de razón de suspender en algunas de las áreas, no en su totalidad. Pero ¿cómo ves vos el tema de esos dos casos en particular, de las guías de sexualidad?
y el tema de la Fundación Omar Dengo. El tema del Omar Dengo es la misma idea que hemos venido diciendo. O sea, yo pues en este momento, aunque tengo datos, quisiera que me permitieras no hablar de ellos mucho, Ujú. para determinar si habían cosas o no ilegales. Eso le corresponderá a Otros. los juzgados determinarlo. Ujú. El asunto es que si lo ibas a quitar, tenías que tener la solución clara, eficiente y eficaz. O sea, te quitas esos zapatos, pero no vas a andar descalzo. Y eso no se dio. Entonces, desgraciadamente, cerrar la Fundación Omar Dengo y significó un problemón enorme con un montonón de computadoras que quedaron engavetadas, pero sobre Delegadas. todo un montón de proyectos. Y ojo, don Claudio, hay otro dato. Nosotros también tenemos que ser solidarios y hubo y todavía hay un montón de empresarios que se quedaron guindando Ujú. porque habían hecho sus inversiones, porque habían participado en diferentes procesos y les dijeron, no, ya usted no, ¿verdad? Entonces, mi crítica iría y va definitivamente en el sentido, ok, hay que cerrarla por las razones que sean o la cierro porque puedo, no importa. Pero ¿qué vas a poner? ¿Cómo vas a tapar ese vacío? Y hoy por hoy eso va a influir y va a determinar directamente, don Claudio, en cuál es el nivel de desconexión que tiene la educación actual en este momento con el cierre de la fundación. Repito, lo legal, eso le corresponderá a otro determinarlo, si hubo o no hubo algún elemento doloso Una en las irregularidad. contrataciones y demás. Yo creo que también se sensacionaliza, don Claudio, y se politiza eh, alrededor de la Fundación Omar Dengo ha habido mucha política, ¿verdad? Pero mucha política con otro tipo de P, ¿verdad? Y entonces muchas veces se ha achacado mucho a la fundación solo porque fue un partido específico el que la realizó y por ahí se han dejado decir que eso fue un premio para la esposa de alguien y demás. Mira, si vos me preguntás a mí, los centros educativos en los que yo he estado, que son varios, se han beneficiado, se beneficiaron con las acciones de la Fundación Omar Dengo. No me compete a mí determinar o saber por qué camino, por qué medio llegaron los implementos o llegaron las situaciones y las cosas que se generaban de esta función. Ahora, no es solo tema de equipamiento, es que tiene que ver un asunto también de certificaciones. Tiene que ver con el tema de las certificaciones de Cisco, las certificaciones de tecnología que quedaron en ese momento acéfalas, ¿verdad? Quedaron sin un ejecutor, porque no teníamos el parche. Y entonces en este momento, pues claramente lo que quedó fue un hueco. Y creo que esa tendencia Costa Rica se merece ya que se elimine. Creo que las cosas hay que hacerlas más consensuadas y dichosas. Desdichadamente, don Claudio, en un país de democracia como la nuestra, hacer las cosas consensuadas llevan tiempo. Y por eso a veces nos criticamos nosotros mismos de que es que somos lentos en el reaccionar. Pero, don Claudio, si la democracia no se fundamentara de esa manera y si la democracia fuera tan disruptiva como algunos pretenden que sea, entonces ya no sería democracia. O no sé si podríamos decir que sería una democracia con D minúscula, Ahora, ¿verdad? Iván, en el caso de las guías de sexualidad o de los de preparación y sexualidad de los estudiantes, ahora que hablabas de que se politiquean los temas, a mí me da la impresión de que también en el análisis que se hace hay un condimento especial que es dentro del marco que puede representar este año electoral de congraciarse con un sector ultraconservador en el caso de la actual administración que empezó muy abierta con los temas LGTBI y se ha ido cerrando en los últimos tiempos. Hay un cálculo político en estas guías de sexualidad, es una de las preguntas. Y el otro es, ¿qué tan acertadas eran esas guías de sexualidad? Yo personalmente no las conozco. Mis hijas ya son mujeres hechas y derechas, entonces no tengo yo acceso a esa información, pero vos que has visto esas guías de sexualidad eh, y me has comentado en algunos momentos de que tenía en buena razón en algunos términos la actual administración de censurarlas, pero tampoco aparece una alternativa para esa formación sexual que es importante en nuestros adolescentes y también en los jóvenes de nuestra población. Mira, amigo, sigo con el tema de lo que Costa Rica merece. Yo creo que el tema de la
de la afectividad y la sexualidad tiene que dejar de ser un problema que vuelva a parcializar a la sociedad. Creo que eso no se merece y creo que no se vale que algún político del color que sea pretenda utilizar un tema de estos para volver a parcializar a la sociedad. Eh, el tema de las guías sexuales, hay que hacer una separación, amigo, con todo respeto. Una cosa es el programa de afectividad y sexualidad y otra cosa es la forma en que yo abordo y la mediación pedagógica y los ejemplos que utilizo para tratar ese tema. Ese es un elemento. Entonces, creo que el espíritu del programa de afectividad y sexualidad es bastante bueno. Este, y cumplía, bueno, lo dije bien, el espíritu atendía, ¿sí? Situaciones culturales, situaciones sociales y situaciones de dignidad, que todo eso se resume en un elemento de tolerancia, ¿ok? El problema es el abordaje. Mira, mira, por ejemplo, eh, el asunto de la sexualidad y de estas guías es cuando le introducís una ideología. ¿Sí? Y esa ideología, solo por el hecho de ser ideológico, ya es un asunto que puede y debería quizás catalogarse como un elemento violento ¿A porque partir de qué tiende a edad ser, a partir de qué edad se implementaban esa educación sexual en los niños desde la escuela o solamente en el colegio? o sea, si nos alejamos de lo impositivo que puede hacer una ideología, el tema siempre se ha desarrollado desde la parte física, química, biológica, alrededor de la ciencia, ¿ok? Este, Y después, de repente, con estos programas, se trata específicamente el tema de la sexualidad, pero lo tratamos de forma separada. Don Claudio, el tema de la sexualidad y y la afectividad está asociado a un único eje que es el amor. Y después del amor, pues vas a viajar hacia la dignidad, la tolerancia, el conocimiento y demás. El tema de la sexualidad y la afectividad es acéfala porque no tiene comunicación con la educación cívica y no tiene comunicación o una relación directa con la educación religiosa. ¿Ok? Que vamos a dejar claro, educación religiosa no es dar catecismo en los centros educativos, eso no lo es, eso no es así, ¿verdad? Y hoy por hoy celebramos que este 2025, podríamos decir que gracias a Jesús tenemos un programa de educación religiosa eh, más laico que busca crear competencias espirituales. ¿Dónde está el problema? En las guías, en los librillos que se utilizaron, porque don Claudio, sí hay que decirlo, y quizás no fue, quizás no se han utilizado las formas correctas de hablarlo, pero lo que es. Y sí, claro que habían ejemplos que llevaban a la desfachatez, ejemplos que no se tiene claro cuál va a ser el control. Mira, eh, por ejemplo, Pero hay un desde qué librillo. edad se empiezan a utilizar esas guías? La guía se da en diferentes temas, ¿verdad? Desde séptimo Desde ese hasta punto. duodécimo. ¿Ok? Por tema, o sea, como O sea, programa, es en el ¿verdad? colegio. Sí, como programa. O sea, como programa educativo es bastante integral en todo el sistema, ¿verdad? Desde algunos niveles de primaria y en secundaria se habla del sistema reproductor, las diferencias entre un género y el otro, ¿verdad? El asunto es cuando entran estas guías, la forma en que, se aborda los temas, ¿verdad? Y los ejemplos que se utilizaron, ¿verdad? Por ejemplo, hay un librillo por ahí y hay un ejemplo que te lo leo tácitamente. Estuve saliendo con un muchacho súper guapo, me sentía muy enamorada, pero empezó a burlarse. Me está costando mucho beber licor con mis amistades en las fiestas. El viernes fuimos a la casa de Esperanza porque los papás andan donde la familia en San Carlos. ¡Qué fiestón! Hubo guaro, cervezas, marihuana, pastillas de todo tipo. Eso está en una guía. ¿Qué cree? Sí, señor, se lo estoy leyendo textualmente.
Entonces, o sea, a pesar de que es un juego de escaleras, y si vos decís que eso es correcto, perdés 3 casillas, y si decís que es incorrecto, avanzás 3 casillas, la pregunta es, ¿qué tan preparados estamos para eso? La lógica es que entonces en las fiestas de los muchachos, para que sea un fiestón, tiene que haber guaros, cervezas, marihuana y pastillas de todo tipo. ¿Ves? Eso yo creo que, y quizás me van a tachar de arcaico, pero creo que no estamos tan preparados para ese tipo de cosas tan, tan, este, eh, tan explícitas, ¿verdad? Este, y hay otros ejemplos muchísimo más complicados. Yo escuchaba a una diputada y con mucho pesar lo escuchaba y decía que es que las personas tienen derecho a una sexualidad integral, a un conocimiento íntegro de su cuerpo. Y la pregunta, Claudio, es, ¿cuál es la edad idónea? Ujú. ¿Cuál es la edad idónea para la autoexploración? Escuchaba ahí que, bueno, en una de las cosas que se dijeron en Casa Presidencial, que es que los programas orientaban a la masturbación, y a la desfachatez. Creo que lo equivocado es decir que es el programa, no, es la guía, son los recursos que se utilizaron. Pero desdichadamente, don Claudio, y hay que decirlo con mucho cuidado, cuando vos invitás e incluís el tema de la autoestimulación, por ejemplo, desdichadamente, o la pregunta es cómo vas a evitar que eso no se asocie con la pornografía. Exactamente. Entonces, si planteas que la autoestimulación es un elemento natural, este, eh, eh, y inevitablemente se asocia con la pornografía, no va a faltar quien diga que entonces las dos cosas, son correctas, ¿verdad? Hay una que dice, y te la leo textualmente y solo esta te voy a dejar. Dice, cuando un joven de 16 años tiene una relación amorosa con una persona adulta, 5 o más años mayor, está sufriendo abuso sexual. Ojo la explicación. Después de los 15 años, tanto mujeres como hombres pueden decidir ser activos sexualmente con quien lo deseen, mientras no sea por explotación sexual, comercial, incesto, que no hayan de por medio amenazas ni manipulación o chantaje. Puede suceder esta situación, ojo, ojo lo que se atreven a escribir en una guía. Pueden suceder estas situaciones con un profesor, con un sacerdote, con un padrastro, con una madrastra, con profesionales de la salud, entre otros. ¿Por qué tirarle? ¿Por qué tirarle a esas personas, don Claudio? Pero sobre todo, ¿por qué decir que después de los 15 años, o sea, esta guía lo que está diciendo es que tiene que ser común que una personita de 14, 16 años que no ha terminado ni su capacidad de exploración, que no ha definido sus competencias de la personalidad, que no ha alcanzado el nivel óptimo ni máximo de madurez, pero ellos están diciendo que es normal que ande con una persona mayor, más de 5 años, y entonces nos echamos abajo la ley de relaciones impropias. Cierto. Entonces, ¿a quién le creemos? Entonces, imagínate el nivel de confusión. Entonces, No, la personita, la personita, está establecido el delito en esos bueno, rangos bueno, establecidos. la personita que recibe este tipo de información que está escrita, ¿ok? Y que fue socializada en todos los centros educativos y mandaron una caja para que trabajaran con eso, las guías sexuales, imagínate el nivel de confusión. La ley dice y establece todos los parámetros para una relación impropia. Cuando haya una diferencia de 4 años, es una relación impropia. Exactamente. Punto. Así lo establece la ley. Pero aquí le están En diciendo la que guía no, dicen lo diferente. que si ya tiene 16 años puede meterse con quien quiera y demás. Y entonces la estadística dice que la mayoría de embarazos juveniles son provocados por personas mayores. Entonces, don Claudio, ¿estaba Costa Rica preparada para un tipo de ideología de No, este tipo y este tipo oyéndote, de guías? oyéndote lo que mi No, conclusión no. es que hace bien el Ejecutivo en revisar o en deber revisar esas guías, por lo que vos estás planteando. En estas sí, las guías, repito, el programa de estudio tiene un muy buen espíritu. Sí, No se va a perder la oportunidad de revisarlo.
y vuelvo al otro tema también que tiene que ver con esto, no es un tema acéfalo. En algún momento han habido muchas discusiones, don Claudio, por el asunto de la integración. Y entonces se abre una discusión tremenda sobre las personas mal llamadas de educación especial. A mí me molesta mucho ese concepto. Simplemente existen personas que aprendemos de formas y a velocidades diferentes. Ujú. Punto. Y tengo que tener la habilidad pedagógica para poder mediar y lograr que esa persona, con la característica que tenga, aprenda y aprenda bien, ¿verdad? Ese es el concepto y yo creo que ese sería el juramento hipocrático de cualquier jerarca que pretenda entrar a un sistema educativo. Pero bueno, se hablaba mucho de la inclusión y entonces había que eliminar las aulas especiales para que este tipo de personas se integraran a un aula común. Perfecto, avanzamos en eso. Y entonces ahora, ¿por qué este tema de la afectividad y la sexualidad se tiene que tratar por separado? Y entonces, don Claudio, si no lo asociaste con el programa de educación religiosa y si no lo asociaste con el programa de educación cívica, ¿cuál tipo de ciudadano estás creando? Sí. ¿Cuál es el tipo de Hay una ciudadano que estás disparidad total. educando? ¿Verdad? Y sobre todo el tema de la comunicación. Si está bien hecho, los sacerdotes no tienen por qué reclamar. Si está bien hecho, la Federación de Iglesias Cristianas no tiene por qué reclamar. Los sectores educativos no tuvieron por qué reclamar si hubiéramos construido esto y hacer un constructo realmente integral en donde tengan que comunicarse y saberlo todo el mundo. El problema de las guías sexuales aparece en Costa Rica en el 2015, que fue cuando se empezó a hablar de ese tema y sacaron una materia que se llamaba ética profesional para poner una guía con este tipo de ejemplos que sí, desdichadamente, provocó las cosas que te estoy leyendo. Gobierno de Luis Guillermo Solís, para ser más preciso. Y ni te leo más, Sí. ¿verdad? Entonces, pues esa integralidad. La relación, guías, o sea, la relación afectividad y sexualidad, educación religiosa y educación cívica es una relación que se tiene que tratar en un ciclo como una única cosa. Es una persona la que está en el centro y es el tipo de ciudadano que nosotros realmente queremos educar y formar y no debería generar tanto problema. Y Dios quiera y ojalá, don Claudio, vos y comparto con vos el tema de la política con P mayúscula, ojalá ningún ser humano en este país, ni fuera de este, que venga de afuera, porque hoy en día esto sucede mucho, se atreva a venir a intentar parcializar otra vez a la sociedad costarricense con un tema de estos. Sí. Pero sería peor si nosotros como sociedad mordemos otra vez el anzuelo y lo permitimos, ¿verdad? Eso es un asunto de tolerancia y de conversar y ponernos de acuerdo, ¿verdad? Tomando en cuenta la cultura, tomando en cuenta la diversidad de las asociaciones y todo ese montón de Costa Ricas pequeñitas y diferentes que existen, ¿verdad? Excelente, Iván. Terminemos ahí porque se nos fue el tiempo, pero gracias, muy interesante todo lo que nos has planteado, especialmente este tema de las guías sexuales, donde definitivamente es importante esa orientación para los adolescentes de nuestro país, pero también es importante que esas guías representen valores y le dejen espacio a sus familiares también para que los padres todavía puedan mantener una educación en ese aspecto con sus hijos. Muchas gracias a Iván Mena, a Hidalgo, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado y nos esperamos en la próxima edición de Café y Palabras aquí, porque la política sí importa. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.